Bienvenidos a Saber Vivir. Se acerca la hora de comer y toca analizar la grasa, que si el menú lleva carne, roja o blanca, grasa lleva. Pero ni todas las carnes tienen la misma cantidad de grasa, ni por supuesto la misma calidad. Y eso también vale para los rebozados que nos venden precocinados, que no todos son igual de saludables. Por eso los vamos a poner hoy bajo la lupa, para saber qué comemos y también cómo cocinarlo, que la técnica de cocción afecta al valor del alimento, sea patata, arroz o pasta, cocida o más al dente, que es la más saludable, como veremos. Y si la receta es de pasta a la carbonara, más rica sale desde luego, pero veréis qué opción tenemos de carbonara, que es la más ligera, la más nutritiva también para el organismo. ¿Y cuántos huevos tenéis en la nevera? ¿Y cómo soléis tomarlos? ¿Duros, fritos o pasados por agua? Que no todo les sienta igual de bien a nuestro aparato digestivo, como nos va a aclarar el médico especialista. Todo lo vamos a descubrir este domingo, que abrimos con las recetas de Sergio, mirando nuestro bolsillo y mirando la salud con platos de harina alternativa, crepes, tortillas, bizcochos con harina de garbanzo, harina de castaña o harina de maíz y menudas harinas. Y nos metemos en harina. Las harinas, ni más ni menos, son el polvo obtenido de la molienda de un producto sólido. Es fácil encontrar en el mercado harina de maíz, harina de arroz, harina de castaña. Atrévete a utilizarlas y a dar un giro a tus recetas. La castaña siempre rica, asada o al natural. En esta receta, la harina de castaña será uno de los ingredientes para hacer unas crepes rellenas de puerro y mejillones. Para hacer la masa de las crepes, mezcla un chorrito de aceite de oliva, 10 gramos de azúcar, sal, pimienta, finas hierbas, un huevo, 20 gramos de harina de castaña y 125 mililitros de leche. Rellena cada una de las obleas con una base de puerro pochado, mejillones cocidos al natural y cubre con salsa bechamel. ¿Te imaginas una tortilla de verduras en la cual el huevo no sea el ingrediente principal? Gracias a la harina de garbanzos conseguiremos la textura, el color y el resultado de una tortilla. Pela y corta las hortalizas en láminas muy finas. Mézclalas en un bol, sazona con sal, riega con aceite de oliva y mételas en el microondas a potencia media durante 12 o 14 minutos. Junta la harina de garbanzo con cúrcuma, colorante, pimienta y agua fría. Una vez tiernas las hortalizas, mézclalas con la harina y el agua. Y pensando en la hora del desayuno o la hora de la merienda, ¿os animáis con unos bizcochos de soletilla con harina de maíz y un toquecito de lima? Mezcla 2 huevos con 60 gramos de azúcar, ralladura de lima y bate hasta que tripliquen su volumen. Incorpora 85 gramos de harina de maíz con suavidad. Con ayuda de una manga pastelera, forma los bizcochos y hornea a 180 grados durante unos 5 o 7 minutos aproximadamente. Ya solo te queda disfrutar del maíz, de la castaña o del garbanzo. Y recuerda, si saboreas la vida, te comerás el mundo. Huele que alimenta, ¿eh? Igual que muchos hogares en cuanto llega esta hora del mediodía, porque algo hay en el fuego y mucho que cocinar. Vamos, todo lo que no podemos tomar en crudo, Andrea. Pues todo lo que necesitamos cocinar para poder digerirlo, Miriam, que para eso está la cocción. Cocción en agua como en un guiso, cocción en aceite como en la fritura.
para mejorar la digestión del alimento, para potenciar su sabor y sus aromas y también para eliminar los gérmenes nocivos para el organismo. Pero precisamente al cocinar los alimentos no pierden nutrientes. Pues ahí mi respuesta va a ser un depende bien grande, porque va a depender de la técnica culinaria que utilicemos, del tiempo que lo cocinemos y también del nutriente del que hablemos. Pero las vitaminas, por ejemplo, en una olla con agua, ¿no se pierden? Las vitaminas, algunas son termolábiles, que significa que con el calor o se destruyen o se inactivan. Sobre todo las vitaminas del grupo B, como la vitamina B1 o la tiamina, la vitamina B9, que es el ácido fólico, o también la vitamina C de las verduras o la vitamina A, que en una cocción media más o menos se puede llegar a perder entre un 40 o un 50% de cada una. Pero si nos pasamos o en tiempo o en temperatura, algunas como los folatos o la vitamina C, podemos llegar a perder entre el 80 o hasta el 100%. Entonces, ¿la mejor opción será una olla express bien cerradita? Pues una olla express es de los mejores métodos. Fuerte el fuego y el mínimo tiempo necesario, así va a conservar la mayor parte de esos nutrientes. Y de hecho es que está medido, tenemos un ejemplo con las legumbres que compararon la olla express con una olla abierta, a fuego lento, una cocción lenta. Y el resultado fue que una olla express perdía en torno al 30% de la vitamina C, 35% del ácido fólico o el 10% de la vitamina A. Pues si lo comparamos con la de fuego lento, vemos que vitamina C perdió igual, pero de ácido fólico y de vitamina A perdió incluso más del doble. ¿Pero aquí las vitaminas se pierden o se van al caldo? Son dos cosas distintas. Las termolábiles se pierden con calor, estén cociéndose en agua, en caldo o no. Pero es que aparte las vitaminas que son hidrosolubles, que significa que son solubles en agua, que justamente coinciden en que son también todas las vitaminas del grupo B y la vitamina C, parcialmente se nos van al líquido de cocción. Pasa lo mismo con los minerales que son hidrosolubles, como puede ser el calcio o el potasio. Entonces, si el líquido de cocción lo desechamos, el valor nutricional lo perdemos. Pero si nos lo quedamos en un caldo de verduras o dentro de ese guiso, el nutriente va a seguir ahí. ¿Y si cocinamos esas verduras, por ejemplo, al vapor o a la sartén, salteaditas? Mira, el vapor es de las mejores técnicas culinarias y de las que más nutrientes va a guardar. Primero, porque no alcanza temperaturas muy altas y además porque la verdura apenas va a entrar en contacto con ese agua. Y luego, salteadas o, por ejemplo, un escaldado de las verduras de menos de 5 minutos también concentra la mayor parte de esas vitaminas y de esos minerales. De hecho, podemos volver a ver otro ejemplo de unas verduras salteadas que vemos que pierden mucha menos cantidad que cuando estaban cocidas en agua. Solo un 15% de vitamina C, otro 15% de ácido fólico, un 10% de la vitamina A. Y al horno pierden un poquito más, un 20% de la C, 40% de los folatos o un 15% de la vitamina A. Pero como ves, en ambos casos, mucho menos que con la técnica que más perdemos, que era cociendo en agua. ¿Y qué me dices de los demás nutrientes? ¿De la grasa y de la proteína también se pierden al cocinar los alimentos? Bueno, pues va a depender tanto del tiempo como de la técnica culinaria y la temperatura. En el caso de las grasas, solamente hay una que sí que se puede perder, sobre todo cuando nos pasamos mucho, porque lo ponemos en fuego muy fuerte o lo dejamos mucho tiempo, que son los ácidos grasos esenciales omega 3 que tanto hablamos en este programa. Si nos pasamos, podemos llegar a perder hasta el 70%. Y en el caso de los hidratos de carbono, ¿cómo les afecta al cocinado? Pues también con el cocinado se pueden alterar. En este caso, los que más se alteran son el almidón, el hidrato carbono complejo de legumbres o de los cereales integrales o la fécula de patata. Que como ese almidón es muy complejo, en ese proceso de cocción se va hidrolizando, que significa que se va como predigiriendo. Por tanto, luego nos va a ser mucho más fácil a nosotros hacer la digestión porque ya se va liberando antes de que lo comamos esas cadenas de glucosa que lo conforman, haciendo una estructura mucho más sencilla. O sea, que la patata o el arroz, por ejemplo, cuanto más los cocinemos, después más fácil será digerirlos. Cuanto más los cocinemos, menos trabajo nos va a costar hacer nosotros esa digestión y, por tanto, más rápido lo vamos a absorber. Este ejemplo se ve muy claro, por ejemplo, con un arroz que cocemos un poquito para una ensalada, comparándolo con un arroz horas para prepararlo en un guiso, o una patata que hago al microondas unos minutos o que la cuezo bien, una patata bien cocida. Pues en este caso, las que están más cocidas se van a absorber mucho más deprisa y ese pico de glucemia en sangre va a ser más alto. En cambio, los menos cocinados, lo que pasa es que como cuesta más, se absorben más despacito, entonces van más lento y la saciedad se va a mantener durante más tiempo. También puede ser un efecto positivo. Y una vez cocida esa comida, es mejor comerla inmediatamente, esperar que se enfríe, incluso al día siguiente, que a veces parece como que coge otro sabor más rico. Está más rica, pero realmente nutricionalmente no es importante. Podemos, después de cocinarlo, comerlo o lo refrigeramos y al día siguiente o me lo como o lo recaliento para comérmelo. En ese caso, el valor nutricional apenas va a cambiar.
Lo que sí va a afectar es en el almidón, que con esos ciclos de caliento, lo enfrío, caliento, lo enfrío, una parte de este almidón se va a convertir en lo que se llama almidón resistente, que tan de moda está ahora. Resistente porque se resiste a ser digerido, ¿no? Justamente, digamos que el almidón como que se digiere un poco en esa cocción, se ablanda, pero al enfriarlo vuelve otra vez a su estructura inicial y esa estructura a nuestras enzimas le cuesta mucho atacarlo y digerirlo, entonces tardan mucho más, le cuesta más trabajo. Por tanto, una parte ni siquiera la vamos a absorber y va a ir directamente a nuestro colon, que ahí sí que nuestras bacterias, nuestra microbiota se pueden alimentar de él, por eso el almidón resistente se considera una fibra, un prebiótico, y también por eso nos va a aportar más saciedad. Y además, por lógica, como una parte de este almidón no lo podemos absorber, va a aportar ligeramente menos calorías que el plato con el almidón convencional. Entonces ese almidón resistente nos puede ayudar a bajar de peso, a adelgazar, a controlar un poco los kilos. Yo no diría exactamente eso, porque que el almidón resistente pueda hacernos estar más saciados o que reduzca un poquito las calorías es un mínimo factor entre otros tantos. Realmente aquí lo importante, como siempre decimos, es una dieta saludable, proporcionar bien los nutrientes y los platos, y lo contrario, movernos más, hacer ejercicio y ejercicio de fuerza. Y luego ya podemos meter estas pequeñas cositas que aporten un poquito de valor. Y ganar salud debe ser siempre nuestro primer objetivo. Muchas gracias, Andrea. A ti, Miriam, gracias. Pues sabiendo qué técnica de cocina utilizar, ahora lo que toca es comprar los ingredientes más saludables. Y si son de temporada, como la coliflor, mucho mejor. ¿Queréis saber cuál es el secreto de su blancura, su dureza y su hermosura? Vamos a aprenderlo. La coliflor tiene que ser rebozada para que no le dé el sol y salga blanca. Vais a poder ver que está cerrada, ¿eh? Entonces, ahora sí, cuando la cortamos, la limpiamos y la descubrimos para que se vea la coliflor y se ve perfectamente la dureza, lo blanca que está y vamos, sana en general y perfecta. Pues estas tierras tienen un microclima, niebla, frío, heladas por las mañanas, que hace que la verdura pues salga de una calidad excepcional y la coliflor sale muy compacta, muy dura, por lo tanto coge más peso. Menos los meses de junio, julio, agosto, los demás hay coliflor de distintas variedades, tenemos todo el año. Una buena preparación del terreno. Primero un buen abonado, que aquí se mete bastante estiércol. El riego es a pie, sobre unos ríos y vamos, eso hay que tener mucho cuidado porque si te caería una tormenta también podrían llegar a cocerse. Esto está plantado, por ejemplo, en julio, está plantado y claro, pues te cae una pedregada y no estaría la finca tan uniforme y tan bonita, ¿no? Pero sobre todo cariño y vamos, y todos los cuidados imprescindibles. Como podéis apreciar, pues en perfectas condiciones. Hola Jesús, ¿qué tal ha ido? Pues bien. Bueno, Marta, me voy que tengo que seguir trayendo Muy bien. producto. Venga, hasta luego. Tenemos coliflores blancas, verdes, moradas, romanesco y el repollo. La diferencia entre la blanca y la morada, organolécticamente puede ser un poco más suave porque también depende de las variedades de coliflor. Y luego a la hora de la venta en el mercado, pues coliflor morada hay un poco menos y puede ser un poco más exquisita y se puede pagar un poquillo más. Nosotros suministramos a Mercabilbao, a Mercamadrid, Marca Barcelona. Entonces el producto que se está cargando ahora mismo, esta misma tarde al mediodía, lo cargamos y llega a destino hoy mismo, y 24 horas.
Puede ser coliflor o cualquier otra verdura para tener un menú completo. ¿Qué significa? Pues que contenga todos los nutrientes que necesitamos, sumando distintos alimentos e incluyendo incluso alimentos que contengan todos los nutrientes. Gonzalo, por ejemplo, el huevo. Pues así es, el huevo al final forma un ser vivo, que es el pollo. Por lo tanto, debe tener todos los nutrientes y todos los elementos que necesitamos para ello, proteínas, grasas, vitaminas. Efectivamente, es un alimento muy completo. Y que sea tan completo nutritivamente hablando, ¿quiere decir que después su digestión va a ser más pesada, más lenta? Pues no necesariamente. Vamos a ver, los alimentos en general, cuando son más complejos y tienen más componentes, es verdad que se suelen digerir un poquito peor. Pero en este caso, lo fundamental para digerirlo mejor o peor no va a ser el huevo en sí, sino cómo lo cocinemos y, por supuesto, la cantidad que comamos, claro. Y qué tipo de huevo sea, claro, porque para empezar los tenemos de distintos tamaños, de distintas aves, pero lo que siempre tienen, sí o sí, es eso, una clara y una yema. Efectivamente, eso no falla. Todos tienen clara y yema en proporción prácticamente del doble de clara que yema. Y la clara, que es básicamente agua en un 90% y luego proteína, ovoalbúmina, que es una proteína de alta calidad, se digerirá mejor que la yema, que lleva una cantidad importante más de grasa, vitaminas, minerales, hierro y otros componentes. Ahí lo estamos viendo. Entonces, si solamente nos tomamos la clara, la digestión va a ser más ligera. Sí, las proteínas sabemos que en general se digieren mejor, un poquito pues como la fibra o como los hidratos de carbono, ¿no? La yema, que por el contrario tiene grasa, siempre va a tener una digestión mucho más pesada, como todas las grasas. Decías que también iba a depender mucho del cocinado. Un clásico cuando estamos delicados del estómago es el huevo pasado por agua. Bueno, es un clásico porque si tú lo piensas, cuando haces el huevo pasado por agua, que está muy poquito tiempo cocinándose, la textura que queda del huevo es una textura muy blandita, no está crudo, pero está muy poco cocinado. Eso va a obligar a nuestros jugos digestivos a trabajar poco, porque aquello no está muy desestructurado, con lo cual la digestión debería ser un poquito más sencilla. ¿Y si el huevo lo cocemos del todo? ¿Un huevo duro de toda la vida? Pasa exactamente lo contrario. Cuando cocemos el huevo del todo, vemos que la yema, sobre todo, y la clara igual están duras, están muy cocinadas, muy estructuradas. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar más desde la propia masticación, la salivación, incluso todos los jugos digestivos para digerir todo esto. Es verdad que también va a ser mucho más saciante, porque nos va a costar más digerirlo. Supongo que eso vale también para el huevo frito, que hay a quien le gusta más cuajado y a quien menos. Pues mira, en cuanto a la textura sí, porque efectivamente pues el huevo lo puedes freír muchísimo, incluso hacerlos a la plancha ahí casi que están como cocidos, o los puedes dejar más cruditos. Pero en este caso juntamos un elemento que es el aceite. Entonces, al cocinarlo en grasa, al cocinarlo fritos en aceite, la digestión siempre va a ser mucho más lenta, mucho más pesada que al haberlos hecho pasados por agua o cocidos en los que no hemos añadido ni una gota de grasa. También es muy típico el huevo en tortilla, que no va a ser lo mismo una tortilla francesa, supongo, para la digestión que una tortilla de patata. Hombre, ¿cómo va a ser lo mismo? La tortilla de patata está muchísimo más rica. Bueno, ¿qué pasa? Que estamos añadiendo la patata y, en muchos casos, también la cebolla. Sí. Pues al añadir la patata estamos añadiendo un hidrato de carbono complejo que tiene mucho almidón. Y también hay que digerir ese almidón, ya no es solo el huevo, no se trata de que hagamos la tortilla más cuajada o menos cuajada, es que le añadimos la patata. Si además sumamos la cebolla, que tiene muchísima fructosa, pues también estamos añadiendo un elemento de más difícil digestión. Como encima lo hacemos todo en aceite, pues al final está riquísimo, pero es una digestión mucho más pesada, claro. Y si, por ejemplo, decidimos sacar de nuestra vida, que además tiene muy mala fama, la grasa saturada de la carne roja y quedarnos solamente con la grasa del huevo, lo digo porque antiguamente, en cuanto tenías un problema de vesícula o de estómago, lo primero que te quitaban de la dieta era precisamente el huevo. Bueno, es que la yema del huevo tenía una característica que de hecho se utilizaba hace muchos años, cuando no había ni siquiera ecografías, para estudiar la vesícula, se les daba a los pacientes un ponche que estaba hecho con clara de huevo, porque estimula la secreción de la bilis. Es una grasa que hace trabajar mucho al hígado. Entonces, efectivamente, en la gente con problemas de vesícula o con problemas de hígado, se retiraba el huevo, especialmente la yema del huevo. Y es verdad que tiene una cantidad de colesterol un poquito más alta, pero bueno, en general, si lo comemos con moderación y está bien cocinado y no tenemos ningún problema previo, no tenemos por qué tener miedo a comer la yema. Me voy a detener un poco en lo del colesterol, porque efectivamente la yema del huevo tiene colesterol. Pues sí, la yema tiene un contenido en colesterol algo elevado, pero por otro lado contiene lecitina, que nos va a ayudar a regular ese colesterol y a que la elevación sea más a costa del bueno, el HDL, que no del malo, el LDL. Por lo tanto, sí es verdad que tiene más colesterol,
pero lo vamos a compensar parcialmente. ¿Y las recomendaciones, la frecuencia de consumo de huevo para la población general, cuáles serían? Pues va a depender. Si no tenemos un problema de colesterol, la recomendación en general es 5 huevos a la semana. Si lo tenemos, pues será 3 o, efectivamente, como hemos dicho, 5 claras, porque esas no tienen el contenido de colesterol de la yema. ¿Y qué te parece eso del uso del huevo para dietas de adelgazamiento? Por ejemplo, la dieta del huevo. Nos va a dar muy pocas calorías y nos va a saciar, sobre todo en forma de huevo cocido o de huevo pasado por agua, como decíamos. Ahora, no se trata de comer solo huevos en la dieta, y no por el hecho de utilizar el huevo como proteína principal vamos a conseguir adelgazar más. Hay que acompañarlo, evidentemente, pues de poco consumo de hidratos de carbono, de vegetales, de legumbres, etc. ¿Y la edad influye en la digestión que hagamos del huevo? Hay personas igual de edad avanzada que dicen que no les sienta demasiado bien. Pues eso tampoco es una verdad. La realidad es que el huevo nos puede sentar igual de bien o igual de mal a cualquier edad. Como hemos dicho, es una proteína de fácil digestión y sienta bien a los 50, a los 90 o a los 100. Eso sí, teniendo cuidado de no cocinarlo con exceso de aceite, frito y todo lo que hemos comentado. Pues dicho queda eso. Muchísimas gracias, doctor Guerra. Gracias a vosotros, Miriam. Grasa tiene la yema del huevo como grasa tiene la carne, pero son grasas muy distintas, como la grasa de la carne roja frente a la grasa de la carne blanca. Por eso vamos a analizarla bajo la lupa, igual que los rebozados de carne o pescado que nos venden listos para servir y previamente freír. Será justo a la vuelta de ese delicioso viaje por la cocina de Argentina, la nación de los grandes pastos y, claro, la carne de parrilla, pero también parrilla de verdura, tan rica como sus postres. Sabor con mayúsculas. Bienvenidos a un trocito de mi querida Argentina. La cocina argentina está basada principalmente por la influencia de la inmigración italiana y española, pero a su vez también hemos desarrollado nuestra propia cocina que está principalmente basada en la brasa, en la técnica de cocinar a la brasa. Nuestros campos extensos y nuestra cría de ganado ha hecho que nos decantemos por el consumo y la técnica de la brasa. Hoy vamos a probar un lomo bajo en el cual vamos a encontrar que en la carne tiene una infiltración de grasa muy reducida y la cobertura que tiene por fuera es donde tiene la mayor cantidad de grasa. Por lo tanto, cuando la consumimos, incluso podemos decidir qué trozo nos comemos, ¿no? La ensalada vamos a salar los ingredientes, aceite y vamos a ir a la brasa. Simple. Cuando utilizamos el combustible para cocinar todas nuestras carnes y vegetales, utilizamos un mix que está basado en leña de encina y carbón vegetal. La leña de encina nos aporta sabores, aromas y el carbón vegetal nos da calorías. Para completar esta experiencia argentina, vamos a finalizar con el postre y nos vamos a dar un capricho. El postre está compuesto por nuestro ingrediente estrella en la pastelería argentina, que es el dulce de leche. Una tarta de queso y dulce de leche. Un capricho. Buen provecho y un aplauso para el asador. En cualquier parte del mundo la buena cocina siempre nos seduce porque nos da placer y también nos da energía. Y la verdad es que sin energía no podemos vivir. Por eso necesitamos comer. ¿Y cuál es la fuente de más energía? Pues claramente, Beatriz, la grasa. Desde luego es la más calórica. Por cada gramo de grasa obtenemos 9 kilocalorías. Es el nutriente más energético. Por eso tenemos que comer grasa, por su energía, pero no solo por su energía, que cumple otras muchas funciones en nuestro organismo. Funciones estructurales, por ejemplo, forma parte de las membranas celulares o de la vaina de mielina que recubre nuestros nervios. También ayuda al transporte de vitaminas liposolubles, nos aísla del frío, incluso es necesaria para la síntesis de hormonas. Fíjate la cantidad de funciones que hace. Por eso tenemos que
comer grasa, pero no cualquier tipo de grasa ni en cualquier cantidad, sino la mejor grasa posible, de la mejor calidad. Y cuando hablamos de la mejor grasa, no sé si te refieres a la grasa de origen vegetal, porque la grasa de origen animal tiene muy mala fama. Ojo con la mala fama, porque como pasa con todo, podemos ser injustos si generalizamos que la ternera tiene grasa, el pollo tiene grasa, pero no tienen ni la misma cantidad de grasa ni el mismo tipo de grasa. Hombre, por ejemplo, una pechuga de pollo tiene menos grasa que el muslo de pollo, o el lomo y el solomillo tienen menos grasa que las chuletas. Claro, los animales van depositando grasa debajo de la piel, alrededor de los órganos vitales, alrededor de los músculos, incluso dentro de los músculos, y ese depósito de grasa va a depender de la especie del animal, de la energía que les damos en forma de alimentación o incluso de la edad. Claro, la ternera lechal tiene menos grasa que el buey, por ejemplo, o la vaca. Sí, y la gallina más que el pollo, o el cerdo adulto más que el cochinillo. Y en los animales pasa, pues como en las personas, que la composición corporal va cambiando con la edad. A más edad, más depósito graso y menos masa muscular. ¿Y la alimentación de ese animal también influye en su grasa? Se me viene a la mente, por ejemplo, el cerdo ibérico, que tan buena fama tiene. Y mucha gente piensa en cerdo ibérico como cerdo ibérico de bellota, como si fueran equivalentes. Realmente, cuando hablamos de cerdo ibérico, nos estamos refiriendo a su línea genética. Ibérico quiere decir que es 100% ibérico, que sus padres eran también de la raza ibérica. Y luego, cuando hablamos de la alimentación, eso sería ya el apellido de bellota, de campo y de cebo, de manera que cuando hablamos de cerdo ibérico de bellota nos referimos a un cerdo que es de la raza ibérica y que además ha sido alimentado con bellota, con hierba o con los recursos de la dehesa. Y en cuanto a su grasa, el cerdo ibérico tiene el doble de grasa que el cerdo de capa blanca y es una grasa fundamentalmente insaturada. Es, en este caso, un reflejo, como decimos, de la alimentación. Sobre todo tiene un 50% de su grasa ácido oleico, precisamente porque ese es el ácido predominante en la bellota. Y tiene una característica también genética, que es capaz de infiltrar esa grasa en su carne. Es lo que conocemos como entreverado, veteado, marmorización. Y en este caso, ¿el lomo o el solomillo de este cerdo será carne roja o carne blanca? Nutricionalmente, si hablamos de cerdo, es carne roja, Miriam, independientemente de la raza, que sea raza ibérica o de capa blanca, e independientemente del corte. Estamos hablando de carne roja, por mucho que cuando la miramos la veamos como más magra o blanquita, sonrosada. Y podemos fiarnos para esto como una orientación de la clasificación de la FDA, que nos habla de carnes grasas, magras y extramagras. Tenemos por un lado la carne grasa, es la que tiene más de un 10% de grasa total y más de un 5% de grasa saturada. Por ejemplo, estamos hablando de la carne de la chuleta del cordero lechal. Tenemos también la carne magra, una carne que tiene entre un 5 y un 10% de grasa y entre un 2 y un 5% de grasa saturada. Hablaríamos del lomo de cerdo o de la carne de conejo. Y la última, la extra magra, es la carne que tiene menos de un 5% de grasa total y menos de un 2% de grasa saturada. Y aquí es donde entran la carne de aves, por ejemplo, el pollo, el pavo y también el solomillo de ternera limpio de grasa, que tiene como mucho un 3% de grasa total y un 1,3% más o menos de grasa saturada. Entonces, ¿ese solomillo que has dicho limpio de grasa sería tan saludable como la carne blanca? No, Miriam, porque por mucho que sea un solomillo limpio de grasa, que es la parte más magra de la ternera, es una carne roja. La Organización Mundial de la Salud nos indica que tenemos que limitar el consumo de esta carne, no solo por su grasa, que es cierto que suele coincidir que es más grasa saturada, sino por características específicas de la carne roja. Por ejemplo, tiene una cantidad de hierro muy elevado y pueden formarse nitrosaminas, que son compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud. Por eso, si hablamos de saludable, hablamos de menos grasa saturada, pero hablamos también de menos carne roja, que tiene un mayor riesgo de que desarrollemos algunas enfermedades, como por ejemplo el cáncer colorectal, pero también otras de las que hablamos menos, como la enfermedad cardiovascular, la gota o la osteoporosis o la diabetes mellitus. Dicho esto, para escoger una buena carne, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, lo primero,
no es necesario que consumamos carne, por lo tanto podemos reducir su consumo y esa sería la primera recomendación. Luego, si queremos comer carne, vamos a escoger fundamentalmente la blanca frente a la roja, es decir, carnes de aves o de conejo. Luego, las mejores técnicas de cocción son las que no elevan demasiado la temperatura. Preferimos el guisado frente al braseado o al horno. Esas serían las claves para hacer una elección saludable de carne. Pues fíjate, yo te voy a dar otras opciones que vamos a poner bajo la lupa. Tenemos la carne que viene en empanados, como por ejemplo el clásico San Jacobo, que es el rey de los empanados precocinados. Y tú lo has dicho, un precocinado que es un empanado ultraprocesado y que como tal pues va a tener una cantidad de carne pequeña, un 48% más o menos, y carne nutricionalmente de peor calidad, fiambre de magro de cerdo. ¿Y qué es el resto? El 52% restante, el empanado. Un empanado en el que encontramos pan hecho con harina refinada. Lo siguiente, más harina. Lo siguiente, una buena cantidad de sal, un 1,2%. Tenemos también azúcares en forma de dextrosa. Y claro que tenemos queso, que por eso es un San Jacobo. Pero cuando vemos bajo la lupa la lista de ingredientes, nos encontramos con que el queso está en el 10º lugar. Queso mozzarella en el 10º lugar quiere decir que una posición tan abajo es que tiene muy poquita cantidad. ¿Te parece mejor esos nuggets que están elaborados con 100% carne pechuga de pollo? Y es cierto, toda la carne es pechuga de pollo, pero no todo el nugget es carne, solo es un tercio del nugget carne. ¿Y qué es el resto? Pues, de nuevo, el rebozado. Un rebozado hecho con harinas refinadas, con grasas refinadas y con una buena cantidad de sal y por eso son irresistibles. En este tercer caso, bajo ese empanado, nos encontramos merluza, oye, que es pescado blanco, teóricamente muy saludable. Bueno, la merluza teóricamente y en la práctica es muy saludable. Y nos encontramos con el mismo caso, que tenemos que de merluza tiene un tercio del producto y el otro 66% un rebozado. Un rebozado que tiene las mismas características que los otros, exactamente igual, que en este caso además añade aditivos para mejorar la textura, el color, el sabor. Son seguros, pero es que los hace irresistibles. Otro rebozado, el que más se consume, calamares a la romana, riquísimos. Y de eso que has dicho, en lo único que has acertado es lo de a la romana, porque desde luego calamar no tiene, tampoco tiene pota, tiene potón del Pacífico y en un 45% solo del total de las anillas. El resto, de nuevo, el rebozado. Un rebozado que ya te lo sabes, tiene harinas refinadas, tiene grasas refinadas, tiene una buena cantidad de sal, tiene glutamato monosódico para precisamente que nos sepa muy bien y que nos guste mucho, pese a que no tiene calamar, pese a que tiene una cantidad muy pequeña de potón. Y como tanto nos gustan y son tan fáciles de hacer, seguramente habrá alguien en casa pensando, a ver, Beatriz, por una vez, de vez en cuando, no pasa nada, ¿no? Claro, habría que ver qué es para ti el de vez en cuando y, desde luego, buenos para tu salud no van a ser. Mejor que esto, hazlo tú en casa, hazlo casero, con un buen pescado, con un buen marisco, mejor al horno que frito y acompáñalo de una buena cantidad de verdura. Y así sí que estás disfrutando y eligiendo bien para tu salud. Con buena salud, disfrutar de la vida. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias, Miriam. Está claro, mejor siempre la comida casera y si la cocinamos en versión saber vivir, como la pasta carbonara que tiene Marta preparada, pues muchísimo mejor para vuestra salud. Vamos a descubrirla después de este saludable paseo por la famosa ciudad de Ávila, con sus hermosas murallas llenas de historia, su aire puro y limpio con sus mejores vistas y, claro, su deliciosa gastronomía con los dulces de la Santa en su versión más saludable. De viaje que nos vamos. Buenos días, María Hola, José. Toni, buenos días. Estamos en la Ávila del Rey, ¿verdad? Bueno, sí, Ávila del Rey es uno de los títulos, pero también se la conoce como Ávila de los Caballeros y Ávila de los Leales. Los tres títulos fueron otorgados por diferentes reyes alfonsos en distintas épocas, pero todos por el mismo motivo, en agradecimiento a la ciudad y a los abulenses por ayudarles y protegerles durante su infancia. Bueno, pues caminando por Ávila hemos llegado a la plaza de la catedral y estamos viendo la fachada oeste de la misma. Esto es uno de los monumentos más emblemáticos que tenemos.
Estamos ahora mismo en la parte superior de la muralla. Ya sabes que es uno de los monumentos, es el monumento más emblemático que tenemos, con unas características físicas que tiene increíbles, 2,5 kilómetros de perímetro. Sí, ahora mismo, sí, de los 2,5 kilómetros tenemos habilitado para el turismo aproximadamente 1,6 km, y la verdad es que es un paseo muy agradable con unas vistas maravillosas, pues, de toda la ciudad. Y sobre todo que te fijes en ese monasterio que tenemos al fondo, que es el Monasterio de la Encarnación. Uno de los monasterios pues, más queridos por todos nosotros, porque en él vivió Santa Teresa. ¿Qué te parece? Hacemos una paradita, pues fenomenal. un descanso astronómico, ¿te parece? Muy bien. Y nos vemos allá abajo. Pues fantástico. Pues en un ratito, Toni, nos volvemos a ver en el Monasterio de la Encarnación. Estupendo. Después de dar un paseo hay que recuperar, y estas cremas calentitas que hacemos, que es un producto completamente natural, como el de cocina de casa, que nos va a aportar todas esas vitaminas y nos va a hacer sentirnos también, volver un poco al mundo vegetal, que sale un poco de esa tradición, ¿no? del chuletón o de la carne de Ávila, pues es una oportunidad fantástica. Luego también darnos un capricho, ¿no? Sí, eso siempre, en Ávila no puede faltar. Estas son las yemas tradicionales, incluso podríamos hacer, y hacemos yemas sin azúcar. Bienvenida. Vengo a visitar el monasterio. Monasterio, muy bien, pues adelante. Este monasterio es muy importante porque en él entró Santa Teresa a la orden de las Carmelitas y luego también ella vivió muchos años aquí. Se hizo esta iglesia, esta capilla, al lado de donde fue la celda de Santa Teresa. ¿Qué tal? Nos volvemos a ver. Me ha encantado el monasterio. Pues ahora te voy a enseñar un sitio también fantástico. Estás viendo el lugar donde te he traído, el templete de los 4 postes, el mejor mirador que tenemos. Y mirando la salud y mirando también el bolsillo, nada mejor que un buen plato de pasta, sabroso, nutritivo. Pero, Marta, que nos cueste poca pasta, por favor. Miri, eso es bastante facilito, porque la pasta, cuando está bien cocinada, yo creo que es el plato que le gusta a todo el mundo. Y si encima es mi receta favorita, que es la pasta carbonara, ya te mueres. Además, da igual cómo la hagamos, ¿eh? Si con los típicos tubitos rallados o con los típicos, mira, cordoncitos. Da igual, que está muy buena. Supongo que te refieres a la forma del cordoncito, a la forma de la pasta. Exacto, es que viene del italiano, Miri. Los tubitos rallados o canutillos son los famosísimos rigatoni. Además hay que decirlo así con tonito italiano. Vale. Y cuando hablamos de los cordones, de los cordoncitos como los de tus botas, hablamos de los espaguetis. ¿Sabes por qué? Mira, pon así tu mano. A ver. ¿No te recuerda a los espaguetis? Si cierro los ojos me dan ganas de comérmelos. Cuando están cocidos. Y estos espaguetis, esta pasta se hace con sémola de trigo duro. Te dan ganas de hincarle el diente. Hombre, pues ya que dices diente, vamos a cocinar la pasta, Miri, al diente. Como dirían los italianos otra vez, pasta al dente. ¿Por qué? Porque a nuestra salud le gusta muchísimo más. La pasta al dente es esta pasta, mira, de hecho te he traído aquí una. Es esta pasta que por fuera está cocida, pero que cuesta un poquito de romper y que cuesta también un poquito de morder, de masticar. Simplemente tenemos que cocinarla 2 minutos menos que lo que nos indica en el envase, y ya te digo que es mucho mejor para nuestra salud. ¿Y por qué es mejor para nuestra salud? Fíjate, Miri, porque cuando la pasta está muy cocida, nuestra digestión prácticamente no tiene que hacer ningún esfuerzo. Y entonces los azúcares, porque la pasta está hecha al final de glucosa y azúcar, se liberan a toda pastilla por nuestro torrente sanguíneo. Y así es como se crean los famosos picos de glucosa, picos de azúcar. ¿Qué sucede? Que cuando la pasta está al dente, está menos cocida, por lo tanto nuestra digestión tiene que hacer bastante más trabajo para liberar la energía, el azúcar que está dentro de estos espaguetis. De esta forma son más saciantes y nos aportan gasolina para todo el día, o sea, más a corto, a largo plazo. Esto es estupendo para personas, por ejemplo, que tienen diabetes, o para deportistas, porque pueden comer menos cantidad y tener más energía. Eso quiere decir que, como hemos dicho antes, con el arroz y con las patatas, que se genera almidón resistente, con la pasta, si la dejamos enfriar, ¿pasa igual? Igualito, Miri, porque la pasta tiene almidón. Y fíjate, aquí tenemos pasta refinada, ¿vale? Sí. Es decir, que no tiene fibra, que no tiene salvado.
Pues esta pasta, si yo la cuezo y la dejo enfriar para mañana, voy a generar almidón resistente, que es como fibra en nuestro cuerpo. Puedo crear fibra durante el cocinado. Así tenemos una pasta de notable. Pero a mí, que me gusta el sobresaliente, podemos tener una pasta sobresaliente si en vez de utilizar esta pasta, utilizamos pasta integral. ¿Sabes qué creo? Que tú incluso podrías conseguir una pasta a la carbonara de matrícula de honor. Ay, Miri, muchas gracias, ¿eh? Pero esto es fácil, porque no depende del espagueti, depende de la compañía. Esto es como en la vida, en la cocina. Claro. Hay buenas y malas compañías. En saber vivir, buenas siempre. Entonces, claro, aquí mi pregunta es, ¿tú la carbonara la haces a la española, así un poco con nata, o a la italiana sin nata? Es un sacrilegio, Miri. Es que la pasta carbonara de toda la vida no lleva nata y bacon como nos pensamos. No. La pasta carbonara de toda la vida que lleva el huevo, lleva aceite de oliva virgen extra, por supuesto, y el queso, que puede ser pecorino o queso parmesano, que está buenísimo, da igual el queso que sea. ¿Qué sucede? Que esto de añadirle bacon viene mucho más adelante, en la Segunda Guerra Mundial, con los soldados estadounidenses. Fíjate. Que los señores empezaron a echarle bacon a la pasta porque pues eso, les gustaba el estilo anglosajón. Y de ahí es de donde viene. Y luego lo de la nata, pues es que es algo muy español, que nos gusta así mucho la salsa y por eso echamos nosotros en España nata, pero nada de eso. ¿Y el nombre carbonara de dónde viene? No es porque tenga carbón, ¿verdad? Pero tiene algo que ver con eso. Hay dos motivos. La primera teoría es que al final tiene un aromático, una especia, que es la pimienta negra, que cuando la espolvoreamos por el plato nos recuerda al carbón. Y la segunda es que ¿sabes quién se comía esta pasta carbonara para llenarse de energía y seguir trabajando? ¿Quién? Los carboneros de los Apeninos. Anda. De ahí viene. Pues entonces tú hoy seguramente habrás preparado un plato a la carbonara con algo que nos recuerde ese carbón, no sé, con pimienta o algo así. Así es, Miri, pero una cosa, nada tiene que ver nuestra salsa carbonara con esa salsa carbonara que encontramos en el supermercado, ¿eh? No, porque esa salsa carbonara tiene aceite refinado. Es verdad que tiene nata, pero la nata es en polvo. Uy. Bacon tiene muy poquito, además es un aromático. Bacon, sabor ahumado. ¿Y qué más? Un montón de aditivos y un montón de sal que a nuestra salud no le hace ningún favor. Pero es que yo sí que te voy a hacer un favor porque te traigo una salsa carbonara deliciosa para tomar unos espaguetis de 10 en nuestro paladar y para nuestro cuerpo. Pues adelante, avanti. Avanti, pues vamos a cocinar aquí en Saber Vivir. Ah, qué bien, venga. Vamos a emplatar como en un restaurante italiano. Venga, vamos. Vale, hemos dicho que la salsa carbonara lleva... Huevo. Pues eso tenemos. ¿Qué más? Un chorrito de leche, ¿vale? Anda, mira qué leche truco. semidesnatada, esto lo utilizan en Italia para darle un poquito de jugosidad. Vale. Así, una chispita. Te Un hablaba chorrito. del queso pecorino, ¿verdad? Sí. Pues efectivamente tenemos queso pecorino, porque esta es la esencia, no nos la podemos cargar. No, por supuesto. Pero para reducir la cantidad de queso, de grasa saturada y mejorar el perfil lipídico, sustituimos parte del queso por esto que tenemos aquí, que es igual. Eso es queso también. Huélelo. A ver. Di la verdad, ¿a qué te huele? A queso no huele. No sé a qué huele. Huele a almendras. Ah. Es harina de almendras. De esta forma incorporamos más fibra, proteína de origen vegetal. Qué buena idea. Y omega 6. Estupendo y maravilloso. Ahora, no vamos a echar bacon, Miri. Me lo imaginaba. Vamos a aumentar el contenido en proteínas y en fibra con los champiñones, que los champiñones tienen proteína de origen vegetal y un montón de fibra. Champiñón, setas shiitake, que además tiene umami. Seguro que has oído hablar del umami. El quinto sabor. El quinto sabor, bueno, pues comparte el sabor umami, lo tienen tanto el bacon como los champiñones y las setas shiitake. Así que no puedes parar de comer, además. No, está buenísimo. Y ya que tenemos el carbón, ¿no? Hemos dicho. Una pizca de pimienta negra. Maravilla. Y a esto directamente le añadimos la pasta bien caliente, ¿vale, Miri? Vale. Así el huevo, la yema de huevo, se va a cuajar parcialmente. O sea, nada de hacerlo en la sartén. No, porque entonces tenemos una tortilla de pasta carbonara, que bueno, eso podría ser un buen invento. Y ya está. Mezclamos. Y en plato. Pues mira qué pinta, ¿eh? Qué rico. Y directamente al plato. Y de aquí vamos a emplatar. Ya está. Qué rico queda y qué fácil parece para que lo hagamos todos en casa siguiendo esta receta y todos los consejos que os damos cada semana en RTV Play, porque así todo parece más fácil para saber vivir y para saber cocinar con mucha salud, que creo además, si no estoy mal informada, que la semana que viene vienes con algo que a mí me encanta. Estás muy bien informada, Mía. A mí también me encanta para la repostería saludable una grasa. ¡Oh, qué grasa! Mantequilla de cacahuete. ¡Oh, maravilla! Muchísimas gracias, Marta. A ti, Miri. Una comida hay para cada momento del día, aunque en invierno ya se sabe, cuanto más temprano, más frío suele hacer. Y eso afecta a nuestra salud, como afecta a mucha gente el mal tiempo, con cielo gris, lluvia, viento y las dichosas bajas presiones. Algo que os vamos a explicar a la vuelta de esta receta de cocina casera tan deliciosa. Una mousse de chocolate
con puro cacao, sin azúcar y sin huevo, porque lleva el líquido de las legumbres de conserva que se llama, tú lo sabes, aquafaba. Así que, adelante, María. ¿Sabéis lo que tenemos por aquí? Esto se llama aquafaba, que es el líquido de la conserva de los garbanzos, las legumbres en general. Bueno, pues con este líquido nada de tirarlo por el fregadero, lo vamos a aprovechar, vamos a hacer una mousse de chocolate riquísima. Hay que escurrir bien, ¿vale? Vamos a aprovechar lo máximo que podamos este líquido de cocción. Yo me voy a ayudar con una maquinita y ponemos a batir, así de sencillo. Y se hizo la magia. Eso no, increíble lo que se logra con el líquido de cocinar unas legumbres. Vamos a derretir el chocolate. Unos minutitos removiendo de vez en cuando y ya tenemos nuestro chocolate derretido al microondas. Vamos a darle un poquito de sabor con los ingredientes que más os gusten. En este caso, un poquito de canela. Para endulzar, dátil en polvo. Podemos añadir pues 1 o 2 cucharaditas. Y luego también un toque muy rico que le va a dar la vainilla, que igual la podéis poner líquida o esta también, que es un poquito de vainilla en polvo. Integramos bien ingredientes y luego, pues así, poquito a poco, vamos echando nuestro chocolate y con movimientos envolventes para que no se nos baje este aquafaba montado, lo vamos integrando. Bueno, pues ahora con un poquito de paciencia y con un poquito de tiento vamos a ir rellenando nuestros vasitos. Y luego no lo rellenéis hasta el final para poder darle un toque de decoración. Yo utilizo o yogur griego blanco o también queso fresco batido. Y rallamos un poquito de chocolate por encima y una vez que esté todo listo, simplemente tenemos que refrigerar, yo os diría mínimo 3 horitas. Si lo dejáis la noche entera, mucho mejor. Y el resultado es así de bonito. Comiendo bien y haciendo ejercicio. Hay que cuidarse bien, que tenemos todavía mucho invierno por delante y también pendientes del tiempo, porque siempre se ha dicho que la salud física y mental tiene mucho que ver con la atmósfera. Y bien que lo ha estudiado Mar Gómez, doctora en Ciencias Físicas, en su nuevo libro Meteoro Sensible. Es una obra que nace de tu propia experiencia personal, Mar. Vamos, de tu tobillo derecho, concretamente. Pues sí, la verdad es que no hay mayor motivación que te suceda algo a ti en lo personal para ponerte a investigar y efectivamente yo tuve una dolencia bastante frecuente, una fascitis plantar que se me complicó, tuve que recurrir a cirugía y empecé a notar que ante ciertos cambios de tiempo pues esa cicatriz me empezaba a hablar y decidí descubrir si era una suposición mía o si tenía un fundamento científico. Y no estaríamos hablando solamente de síntomas físicos, hay quien dice que el tiempo le afecta también a su salud mental. O, por ejemplo, en tu caso, el viento a la cabeza. ¿Cómo es eso? Sí, el viento afecta no solo a los dolores de cabeza, sino también a nuestro estado mental. Yo lo empecé a notar, vivo en las afueras, no tengo ningún edificio enfrente de un parque regional y ese viento pues me provocaba ciertos dolores de cabeza y también un estado de ánimo un poquito más alterado. Así que también me puse a investigar, hay un capítulo dedicado exclusivamente a eso y está demostrado pues, que afecta a nuestra salud mental e incluso a la ansiedad, depresión y al suicidio también. Qué curioso. ¿Y es cierto que esas personas que dicen que el cambio de tiempo afecta al cambio también de su salud son meteorosensibles? Sí, la verdad es que bueno, yo creo que prácticamente todos podemos ser un poquito meteorosensibles. Esas personas que bueno, pues salen de su estado de confort, lo vamos a ver ahora mismo, pues realmente cuando varía el tiempo, cuando varían esas características meteorológicas, empiezan a sentir ciertos síntomas en su salud física y mental. Normalmente estamos muy a gusto con estas temperaturas, con esta humedad, con poquito viento, con ionización negativa, luego hablaremos de ello, con ausencia de contaminación, presión atmosférica normal y cuando esto varía, empezamos a encontrarnos mal. Más o menos entre el 30 y 60% de la población es meteorosensible, sobre todo las mujeres y los grupos de edad avanzada.
Estas personas meteorosensibles suelen tener en común también el dolor en una o varias articulaciones y sobre todo con el mal tiempo, con el frío, con la humedad, incluso con las bajas presiones, ¿no? Sí, yo, bueno, a raíz de esta dolencia que hablábamos al principio, me puse a investigar la artritis y la artrosis principalmente y bueno, pues me di cuenta de que realmente la investigación nos dice que no empeora la enfermedad, pero sí los síntomas. Cuando llueve nos quedamos más en casa, nos movemos menos, se inflaman más las articulaciones y podemos tener más dolor, así que sí que hay una relación. ¿Y el dolor de cabeza también puede estar relacionado? Sí, aquí sí que hay una relación directa, causa-efecto. Las personas que tienen migrañas con una caída de presión sienten que sus síntomas empeoran. De hecho, hay algunos estudios en Japón que nos dicen que el 75% de las personas con migrañas empeoran con una bajada de presión. Así que bueno, hay que seguir muy de cerca esos cambios para tener a mano la medicación y sobre todo pues estar muy pendientes. Hablabas antes de la ionización negativa del aire. ¿Eso qué quiere decir exactamente? Bueno, así explicado de forma muy rápida, pues al final nos rodean átomos, nos rodean moléculas. Esos átomos son neutros, a veces pierden electrones y pueden adquirir una carga positiva o negativa, iones positivos o iones negativos. Los iones positivos los vamos a encontrar en vientos cálidos, resecos, antes de que llegue un frente, una tormenta. Los iones negativos los vamos a encontrar al lado de una cascada, en la montaña. Son beneficiosos para nuestra salud y podemos decir que en este caso pues lo negativo siempre va a tener un efecto positivo en nuestra salud porque está demostrado además. Fíjate que dar un paseíto por la playa o acercarse a una cascada, como has dicho, apetece con el buen tiempo. Igual cuando el día está más gris, lluvioso, hace frío, no tanto. De hecho, esos días grises suelen asociarse mucho al decaimiento, a la tristeza. Sí, ya no es tanto porque llueva, sino porque tenemos un cielo encapotado, entonces esa radiación solar no la recibimos como en los días de cielo despejado y la radiación solar está muy relacionada con la vitamina D, la vitamina del sol, que nos ayuda a los huesos, pero por supuesto también nos ayuda a sentirnos mejor. Así que aquí hay una relación. De hecho, algunas personas se ha demostrado que tienen depresión y que tienen niveles bajos de vitamina D, no porque tengan esos niveles bajos, sino porque a lo mejor pues tienen depresión y salen menos a la calle y reciben menos radiación solar. Vamos, que muchas personas podrían decir hoy día lluvioso y día de baja serotonina también. Pues sí, porque está relacionado precisamente esa vitamina D con la serotonina, ese neurotransmisor que regula las emociones, el sueño, bueno, en fin, regula muchísimas cosas y sobre todo nuestro estado de ánimo. Así que cuando tenemos unos niveles de serotonina más altos nos encontramos mejor, un mejor estado de ánimo, cuando nos tenemos más bajitos, más desanimados y, como digo, pues está muy relacionado con esa luz que nos llega del sol. En verano lo hacemos más, pero en invierno un buen consejo podría ser ponte al sol. Sí, siempre hay que hacerlo con protección, eso siempre lo recalco, pero por supuesto que sí, porque en los meses de invierno disminuyen el número de horas de luz solar, tenemos días más cortos, en otoño y en invierno aparece el trastorno afectivo estacional, que es un tipo de depresión que aparece en estas fechas y por supuesto que tomar un poquito ese sol, recibir esos rayos de luz nos va a ayudar con esa vitamina D, que nos va a ayudar en nuestro cuerpo y también en nuestra mente con esa serotonina, así que sí, siempre con cuidado, pero hay que hacerlo. Como siempre se ha dicho, al mal tiempo buena cara. Muchas gracias, Mar. Gracias. Y si el tiempo se pone feo de verdad y no os apetece salir de casa, nada de sedentarismo, que el ejercicio es la primera fuente de salud y no solo moviendo brazos y piernas, sino también con un poco de peso, como la fisio nos enseña ahora mismo, para ganar fuerza y también masa muscular. Y nuestra fisio, Pilar Caballero, lo enseña así de bien para verlo y practicarlo. Feliz semana y cuidaos mucho. Los antiguos griegos ya sabían que la virtud estaba en el justo medio, ni a un extremo ni al otro. Si extrapolamos este concepto al ejercicio saludable, vamos a reunir todos los beneficios que tiene el trabajo cardiovascular con los de la fuerza contra resistencia para obtener unos grandes resultados. Os voy a dar dos ejemplos. Cogemos dos pesos adecuados al nivel de cada uno, en este caso son 2 pesas, pero pueden ser 2 botellas de agua. Nos colocamos en posición de hacer sentadillas, cuidado con la técnica, y aquí le introducimos el trabajo de fuerza de brazos. Podemos llevarlos hacia adelante, hacia los lados, o uno delante y otro al lado. Cualquier variación de brazos podría ser válida. Con 4 series de 12 repeticiones haríamos un gran trabajo. Y si queremos todavía complicarlo un poquito más, vamos a introducirle un traslado hacia adelante con un lunge. Arriba pesas, bajamos y vuelve. Cardio y fuerza es la mejor combinación para hacer un trabajo eficaz. Así que no os olvidéis de moverse y sentir, porque eso es vivir.